¿Con quién hablaba Dios en Génesis 1:26? Génesis 1:26 es un pasaje fundamental en la teología cristiana y ha sido motivo de muchas interpretaciones a lo largo de la historia. En este versículo leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La pregunta clave aquí es, ¿con quién estaba hablando Dios? Existen varias interpretaciones sobre este tema, y en este video exploraremos algunas de ellas. 1. Dios hablando consigo mismo. Algunas personas creen que este pasaje es simplemente una manera en la que Dios expresa su voluntad internamente, algo similar a cuando los seres humanos pensamos en voz alta. Esta interpretación sugiere que Dios, al ser un ser supremo con una conciencia perfecta, no necesitaba dirigirse a nadie más, sino que estaba manifestando su intención de crear al hombre. Sin embargo, esta idea plantea la pregunta de por qué Dios usaría el plural hagamos en lugar de haré. Esta particularidad ha llevado a otros a buscar una explicación diferente. 2. Dios hablando con los ángeles. Otra interpretación común es que Dios estaba hablando con los ángeles. Sabemos que los ángeles han estado presentes en diferentes momentos clave de la historia bíblica y que Dios los ha usado como mensajeros y ejecutores de su voluntad. Se argumenta que, dado que los ángeles ya existían en el cielo en el momento de la creación del hombre, Dios pudo haber estado consultándolos o informándolos sobre su plan de crear a la humanidad. No obstante, esta idea presenta un problema teológico. El hombre no fue creado a imagen de los ángeles, sino a imagen de Dios. Los ángeles son seres espirituales, pero la Biblia nunca dice que el ser humano haya sido formado a su semejanza. Por esta razón, muchos estudiosos descartan esta interpretación. Tercero, Dios hablando dentro de la Trinidad. Una interpretación muy aceptada dentro del cristianismo es que este versículo es una referencia a la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque el Antiguo Testamento no explica la doctrina de la Trinidad de manera explícita, el Nuevo Testamento nos da pistas sobre cómo Jesús y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación. Por ejemplo, en Juan 1:1-3, se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Aquí se identifica a Jesús como el Verbo de Dios, indicando su participación en la creación. Además, en Génesis 1:2 se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, lo que sugiere la presencia del Espíritu Santo. Con esto en mente, muchos teólogos creen que cuando Dios dice hagamos, está hablando dentro de la Trinidad, refiriéndose a una conversación entre las tres personas divinas que componen un solo Dios. Cuarta, Dios hablando proféticamente con la Iglesia. Otra perspectiva más simbólica es que este pasaje tiene un significado profético, y que Dios, además de referirse a la creación física del ser humano, también estaba estableciendo un modelo de formación espiritual para su Iglesia. Según esta idea, la Iglesia tiene la misión de formar a los creyentes a la imagen de Cristo, ayudándolos a crecer en santidad, pureza e integridad mediante la obra del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, encontramos pasajes como Romanos 8:29, donde se nos dice que Dios predestinó a los creyentes para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. De esta manera, algunos creen que Génesis 1:26 no solo habla del acto de creación en el principio, sino que también anticipa el plan de redención y transformación espiritual de la humanidad. ¿Cuál es la interpretación más correcta? Si bien todas estas interpretaciones tienen puntos válidos, la más ampliamente aceptada dentro del cristianismo es que Dios estaba hablando dentro de la Trinidad. Esto se debe a que la Biblia misma confirma que Jesús participó en la creación y que el Espíritu Santo también estuvo presente. Sin embargo, también es válido reflexionar sobre las otras interpretaciones, ya que pueden aportar elementos interesantes al análisis de este versículo. Lo importante es comprender que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no se refería a una imagen física, sino a una imagen espiritual, dotada de moralidad, racionalidad y la capacidad de relacionarse con su Creador. Conclusión. Génesis 1:26 es un pasaje profundo y lleno de significado. Aunque existen diferentes interpretaciones sobre con quién estaba hablando Dios, la evidencia bíblica respalda la idea de que esta es una referencia a la Trinidad. Independientemente de la postura que tomemos, lo más importante es reconocer el propósito de Dios al crear al ser humano, reflejar su imagen y vivir en comunión con Él.